quisiera agradecer a Cadal por esta feliz iniciativa que ha tenido de brindarnos este espacio para hacer nuestras exposiciones, agradecer a ustedes por su presencia y a los colegas por haberme precedido en el uso de la palabra. Lo que nos convoca aquí en este acto es, bueno, la conmemoración, por así decirlo, de este primer aniversario de estos acuerdos celebrados entre Cuba y Estados Unidos. Debo decir que el pueblo cubano concibió en general, concibió grandes esperanzas con el anuncio que se hizo el pasado 17, es decir, el 17 de diciembre del año pasado. Esperanzas incluso hasta cierto punto vanas, es decir, ya pensaban que era inminente que la situación del país cambiaría para mejorar. Porque hay que decir que la generalidad del pueblo cubano, es decir, esto se sabe, pero es bueno repetirlo, vive en una situación verdaderamente dramática. Es decir, los ingresos, por ejemplo, en el plano económico, el salario promedio son 450 más o menos pesos cubanos, lo cual, si lo cambiamos en dólares, pues representaría unos 20 y pico de dólares al mes. Es decir, por debajo de lo que internacionalmente se considera como un nivel de ingreso francamente de miseria, no de pobreza, ya entra en la miseria. Bien, ante esta situación, el pueblo cubano, la generalidad de los cubanos está sumido en un estado de verdadera desesperación. Este estado se manifiesta en situaciones como por ejemplo, esta crisis que se produce ahora en Centroamérica, ¿no? Donde hay toda una serie de compatriotas nuestros que no tienen, digamos, familiares en otro país extranjero que desean emigrar, ven la solución de su estado personal en la emigración y recurren entonces a iniciar este periplo por toda Colombia, Centroamérica, México, hasta llegar a la frontera de los Estados Unidos y poder pedir allí el asilo, es decir, los beneficios de la ley de ajuste cubano que se encuentra vigente. Y se crean situaciones como esta que se han visto miles de personas, y debo decir que son miles de personas porque son las que tienen posibilidades económicas para hacer emprender este tipo de aventuras. Es decir, un ciudadano cubano normal no tiene posibilidades económicas de hacerlo. Para esto tiene que comprar los pasajes, tener dinero para pagarle a todas las mafias de traficantes de personas que se van a encontrar por el camino, etcétera, etcétera. Es decir, que es un pequeño grupo que es el que está mejor en Cuba relativamente, y a pesar de ser el que está mejor, no vacila en emprender una aventura desesperada como esta, con tal de llegar a tierra de libertad y, bueno, tener otras perspectivas para su desarrollo personal. Entonces, decía que el cubano a pie concibió grandes perspectivas con estos acuerdos, perspectivas irreales, repito, y hay que decir que una cosa que es bueno aclarar desde un principio, ¿no? Que esto no es decir, la situación de Cuba y Estados Unidos, desde luego que es importante para Cuba, pero esto no es lo que se pueda conseguir por este camino, no es lo determinante. Para mí lo determinante es la situación interna de Cuba, tanto en el plano económico como en el plano político y social. En el plano económico, bueno, ya dije los ingresos de miseria prácticamente que están recibiendo los ciudadanos. Estamos hablando del 90 y tantos % de la población. Esta situación se refleja en el rechazo decidido de toda esa parte de la población a el estado de cosas imperante. Es decir, los ciudadanos no están de acuerdo con la situación existente, cada vez lo expresan más, inclusive por ejemplo en lugares informales, no estamos hablando ya a nivel de familiares o amigos cercanos, vecinos, personas que se conocen, sino incluso entre personas desconocidas. Ya no es inusual que los ciudadanos se expresen abiertamente en contra del sistema con el cual no están de acuerdo. El problema es que hasta el momento no
digamos que nosotros los opositores no hemos encontrado las vías para que ese rechazo decidido del ciudadano se materialice en una postura concreta de reclamar derechos, de pedir cambios a las autoridades del país. Esto no es así. Entonces, en el aspecto económico, pues se ha intentado hacer cierta apertura económica. Las medidas que se han adoptado hasta ahora yo las califico como muy limitadas y de carácter vergonzante. El gobierno no ha hecho una verdadera apertura. El general de ejército Raúl Castro tiene una frase, dice: no, vamos a la reforma sin prisa pero sin pausa. Pero bueno, lo que más hincapié en la realidad se materializa en la parte de la falta de prisa. Es decir, todo muy lento, todo muy limitado. Por ejemplo, si hacen una ley de inversión, es una ley de inversión extranjera. Es decir, por definición, el cubano que reside en Cuba está excluido de esa posibilidad. Por ejemplo, las llamadas, esto lo cuenta propista, ¿no? Las tareas, los oficios, más bien, que se puede realizar en cuenta propista, es un verdadero catálogo prácticamente de actividades medievales. Cosas que no, es decir, la posibilidad empresarial, por ejemplo, la posibilidad de que un profesional universitario, que hay muchos en Cuba, en ese aspecto sí, de lo que es la formación profesional, pues históricamente ha habido una cantidad notable de cubanos de alta calificación, es decir, de personas graduadas en carreras universitarias. La posibilidad de que esos ciudadanos, por ejemplo, ejerzan las carreras para los que están capacitados por la libre, es decir, para su propio beneficio, para su prosperidad personal y la de su familia, eso está excluido totalmente. Es decir, no puede ejercer la actividad por cuenta propia en su especialidad. Están condenados entonces a trabajar para el Estado con esos salarios de miseria a los que le hacía referencia anteriormente, o en una empresa mixta, que a su vez las empresas mixtas están limitadas porque la práctica hasta ahora, aunque la ley admite otras posibilidades, pero la práctica ha sido que el 51% de las acciones pertenezcan al Estado cubano. Es decir, que nuevamente, el empresario extranjero que quiere invertir en Cuba, pues cae en tiene que caer en la mecánica de la ineficiencia, de la burocracia, etcétera, que es consubstancial al sistema. Porque, bueno, debemos decir que este sistema, sí se sabe, pero es bueno repetirlo, que este sistema ha conducido prácticamente a la ruina económica del país. Cuba era la gran azucarera del mundo. Tranquilamente, cuando hacía falta, se llegaron a producir 7,5 millones de toneladas en un año por la guerra de Corea. Y lo normal eran alrededor de 6 millones, es decir, una tonelada de azúcar por persona. Este gobierno, con 11 millones de habitantes, que ha llegado a alcanzar la población del país, que por cierto está prácticamente estacionaria, ya que las personas, como no tienen perspectiva, no quieren tener hijos. Entonces, con 11 millones de habitantes, pues la producción descendió a límites irrisorios casi, y entonces andan por ahora por 1 millón y algunos cientos de miles de toneladas. Cuba ha tenido, aunque parezca increíble, claro, en casos puntuales, no con cosas sistemáticas, pero ha tenido que importar azúcar de países vecinos, tales como la República Dominicana, Colombia, etcétera, para cumplir compromisos que tenía asumidos con China específicamente, que es con la que tiene un contrato de suministrar 1 millón de toneladas al año. Y entonces se da este tipo de absurdo. Pues lo mismo que pasa con el azúcar, que es el rubro emblemático de Cuba, es lo mismo que sucede por ejemplo, con el café. Prácticamente se ha reducido un 10% de lo que históricamente se llegó a producir el café y otros rubros exportables. En esa coyuntura, pues no extraña que, por ejemplo, la principal fuente de divisas del Estado sea enviar profesionales, específicamente, sobre todo de la atención a la salud, enviar profesionales a países extranjeros. Esto lo hacen en condiciones prácticamente semi-esclavistas. Por cierto, Brasil es un ejemplo de ello, como es Venezuela también. Que por cierto, déjenme aprovechar para destacar una de las tretas burdas
utilizó el gobierno para apoyar o tratar de apoyar al régimen chavista en estas últimas elecciones. Es decir, publicaron una serie de fotos de los cubanos, los médicos cubanos con unas mochilas al olivo que supuestamente contenían lo necesario para emigrar rápidamente, irse del país y triunfar la oposición. Es decir, un chantaje desvergonzado para que entonces los ciudadanos, pues, desesperados, bueno, ya me voy a quedar sin médico, ¿no? Déjame buscar por los chavistas, porque si no el médico se va de aquí del consultorio. Una cosa, una treta burda, pero bueno, que está ahí, está en la prensa. Tuve ocasión de hacer alusión a eso en un artículo que publiqué recientemente en Cubanet. Pues bien, esa es la situación básicamente de la economía. El gobierno, es decir, el sistema de corte marxista-leninista que ha existido y que ha estado vigente durante más de medio siglo, ha sido un desastre, es el que ha conducido a toda esta situación. Sin embargo, entonces, la receta que postula el gobierno y que da bola es seguir con la llamada planificación, es decir, la economía planificada, la economía centralizada, es decir, más de lo mismo. Supuestamente, el sistema que condujo a esta situación caótica es el mismo que va a sacar el país de este bache, de este hoyo en el que se encuentra. Por esa razón, es decir, publicaron hace 5 años los famosos lineamientos, que bueno, eso no ha conducido absolutamente a nada. Cosa que, por cierto, mis colegas Félix Antonio Bonne Carcassés, Guillermo Fariña, Coco, premio Sáharo, otorgado por el Parlamento Europeo en el año 2010, y un servidor, anunciamos desde que publicaron el proyecto de los lineamientos, un documento que se llama Cuba es lo primero, y en el cual decíamos que toda la serie de cosas que se planteaban allí acerca del supuesto desarrollo y futuro del proyecto, sin dar cifras a derechas, prácticamente no aparecen cifras en el documento, es decir, no se comprometieron a nada, porque ya habían tenido la experiencia triste del Congreso anterior, donde publicaron una serie de cifras y nada de eso se cumplió. Pues bien, entonces no se comprometen a dar cifras, pero bueno, supuestamente ¿no? Una serie de cosas que van a mejorar la situación del país. Entonces nosotros decimos ahí que eso se parece a las carticas que los niños cubanos en otra época, porque ahora no lo hacen, dirigían a los Reyes Magos, ¿no? Antes de la fiesta de los Reyes Magos. Porque, es decir, muchos buenos deseos, muchas buenas aspiraciones, pero eso sería magnífico si se pudiera conseguir. Pero bueno, si el método no sirve para conseguir, para alcanzar esas metas, pues obviamente esto no va a conducir a ninguna parte. Esto a grandes rasgos en el aspecto económico. En el aspecto político, pues se mantiene a ultranza la situación, hasta el momento, la situación de excepcionalidad que tiene Cuba. Es decir, bueno, algunos amigos me hablaban de las dificultades que ha pasado, por ejemplo, la misma República Argentina para decir esta votación que condujo un cambio de gobierno, etc. Las dificultades que sabemos que son mucho mayores que ha habido en Venezuela y, por ejemplo, las trampas que tendía el régimen chavista, que controlaba prácticamente todos los poderes del Estado, como utilizando además, coartando a la prensa libre, y entonces convirtiendo prácticamente a toda la prensa en instrumentos de propaganda del régimen, etcétera, etcétera. Sabemos todas esas trampas, pero como decía yo a un diputado español en un evento que se celebró recientemente en Alemania, de la Fundación Konrad Adenauer, le decía, no, pero el problema es que si en Cuba estuviéramos en la situación de Venezuela, sería un paso de avance de miles de kilómetros prácticamente, porque bueno, allí hay partidos políticos reconocidos y que tienen existencia legal, allí hay la posibilidad de postular a los ciudadanos, allí hay la posibilidad de hacer, es decir, los ciudadanos, la prensa está coartada, pero existe el acceso a internet, que en Cuba no existe, y entonces a través de internet pues, pueden tener acceso a sitios contestatarios y demás, es decir, informarse y en fin, organizarse, celebrar manifestaciones políticas, toda una serie de cosas que en Cuba son sencillamente inconcebibles. Entonces, lo que sigue es el mismo sistema de corte stalinista que se estableció desde el año 76, bueno, digo hasta el 76 porque anteriormente era un gobierno revolucionario y que no estaba institucionalizado. En
En el año 75 se dicta la Constitución, se aplica a partir del año 76 y a partir de ese momento hay elecciones y demás. En el momento actual, ¿cuál es la situación? Bueno, las llamadas elecciones nacionales. Los diputados se eligen por municipio, los municipios de mayor tamaño se subdividen en distritos y cada distrito elige no menos de 2 diputados, pueden ser 3, 4, de acuerdo con la población. El número de candidatos es igual al número de los cargos a cubrir. Yo tenía una reunión ahora con varios diputados del Congreso Nacional, que me hicieron el honor de recibirme, y entonces les decía que, bueno, que para ellos eso sería una noticia excelente en Cuba, ¿no? Que tienen que enfrentarse a las dificultades, si salgo, si no salgo, si me votan por mí o no. Sencillamente todo el mundo sabe. Todos los candidatos son electos diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Lo mismo sucede en el nivel provincial. En el provincial igual, el número de candidatos es igual al número de cargos a cubrir. Donde único hay en cierta medida, hay una escogencia del ciudadano. Bueno, hay escogencia del ciudadano, es en las elecciones municipales, los delegados y los concejales. Al elegir los concejales, pues entonces tiene que haber, de acuerdo con la ley, no menos de 2 ni más de 8 candidatos. El problema es que la nominación se hace en asambleas y a mano alzada, en votaciones abiertas. Eso es un estado de policía, porque eso no sé, tal vez en la Argentina, no sé, en cualquier otro país latinoamericano, bueno, eso sería tal vez otra cosa. Pero en un estado de policía como Cuba, sabemos las presiones, la posibilidad de coaccionar, de intimidar a los ciudadanos, etc., de reprimirlos si asumen una postura contestataria, si por ejemplo si respaldan a un candidato opositor, toda esa serie de cosas. O sea, que el sistema está cerrado completamente. Tan cerrado está que ni siquiera le otorgan posibilidades al mismo Partido Comunista. El mismo Partido Comunista, dentro del cual tiene más o menos 800 y pico mil miembros, es decir, 10 por partido minoritario, evidentemente, pero bueno, y elitista, ¿no? Pero es el único partido que además, de acuerdo con el artículo 5 de la vigente Constitución de Cuba, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Es decir, que controla el que corta el bacalao, como dice el dicho cubano. Bien, entonces, incluso en este Partido Comunista no existen posibilidades democráticas de expresión de los miembros. Miembros que, en mi modesta opinión, en su mayoría están conscientes de que el sistema no funciona, lo cual no es nada que deba asombrarnos, porque ante el desastre en que está sumido el país, es natural que incluso, aunque sean miembros del partido gobiernista, pues comprendan que la cosa no funciona. Ni siquiera ellos pueden expresarse. Es decir, por ejemplo, cuando se eligen los delegados al Congreso, pues hasta ahora, o sea, ahora debe haber un Congreso en abril del año venidero, pero hasta ahora no votan todos los militantes, ni siquiera se organiza una votación interna de todos los militantes. Votan los secretarios generales de los núcleos del partido, es decir, la burocracia del partido es la que elige a los delegados del Congreso. Pero además después se utilizan otro tipo de mecanismos. Existe una comisión de candidatura, que es la que propone a los delegados, es decir, ni siquiera un delegado del Congreso del partido, que se supone que sea la crema de la crema de la crema desde el punto de vista del gobierno, ni siquiera ellos tienen la posibilidad de proponer un candidato. Si van a proponer un candidato, tienen que primero proponer que se quite a uno de los que ha presentado esta comisión de candidatura. Es decir, un sistema totalmente descontrolado y antidemocrático. Y después, para cerrar con broche de oro todo esto, inventaron aplicar en estas elecciones del Congreso del Partido el llamado voto unido. ¿En qué consiste? Bueno, hay una lista de candidatos, 100 y pico más o menos, lo que normalmente forma el Comité Central, pero entonces no hace falta que cada delegado marque, ¿no? Bueno, voto por este, por aquel no, por este sí, lo que sea. Sino que entonces hay un circulito, entonces hace una cruz en el círculo y eso implica que vota por todos y cada uno de los candidatos. Es decir, toda una serie de mecanismos que están diseñados para la autoperpetuación del régimen. Los dirigentes del régimen nombran a la comisión de candidatura y a la comisión de organización del Congreso. Bajo la coordinación de esta comisión se realizan esas elecciones en las que nada más que votan los secretarios generales, es decir, los burócratas del partido, y entonces después esa comisión de candidatura presenta la candidatura, valga la repetición, entonces por esos candidatos
candidatos únicamente que pueden votar los delegados. Es decir, eso es lo que ha habido hasta ahora, eso fue lo que hubo en el Congreso pasado, que fue el mismo que aprobó los famosos lineamientos. Esperemos ahora cómo se desarrollan los acontecimientos en este próximo Congreso del partido. Y entonces, bueno, veremos qué es lo que tiene lugar. Esto, desde mi punto de vista, es importante porque, bueno, la experiencia histórica de todos los países de Europa Central y Oriental, la Unión Soviética, Mongolia, etc., es que la rajadura en este tipo de régimen totalitario normalmente empieza por arriba y se producen cambios en la dirección del Estado, y esos cambios, cuando se producen esos cambios, entonces esa nueva dirección se pone al habla con las fuerzas opositoras, comienzan cambios reales en el país, y es por esa vía que se abre el proceso de democratización del país. Eso es lo que nos enseña la experiencia en toda esa Europa central y oriental, y yo no veo por qué Cuba tenga que ser una excepción en ese sentido. Aunque es cierto lo que señalaba el colega expositor de la importancia del estamento militar dentro del régimen cubano. Es decir, el régimen cubano en realidad no es, en mi modesta opinión, no es un régimen tradicional de partido único como esos que había en Europa. Sí, es eso, sí, porque hay un partido único, pero mezclado con un sistema de gorila propio tradicional de la América Latina. Es decir, los militares desempeñando funciones fundamentales. Anteriormente era el comandante en jefe, que hasta ahora fue durante más de medio siglo ministro de las Fuerzas Armadas. Si usted ve las nóminas del Comité Central, si usted ve las nóminas del Buró Político, se dará cuenta que ahí están una proporción importante de jefes militares. Ellos participan en la toma de decisiones en la medida en que esos órganos sean capaces de tomar decisiones sobre el futuro del país. Y como bien decía también quien me presidió en su exposición, con intereses económicos también, es decir, estas empresas, Cavioca, etcétera, controladas por los militares y exmilitares, tienen un papel fundamental dentro de la pobre economía de nuestro país. Yo creo que esos son factores que hay que tomar en cuenta. Otro factor que yo quisiera señalar es las gestiones que se están adelantando para coordinar, concertar a todas las fuerzas prodemocráticas, tanto residentes en Cuba como residentes en el extranjero. Hubo en el pasado mes de agosto en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, un primer encuentro nacional cubano, al cual asistieron muchas y las más importantes organizaciones, tanto de prodemocráticas cubanas, tanto de Cuba como del exilio. Y allí pues se eligió democráticamente una comisión provisional por un término de 6 meses, ¿no?, para organizar un segundo encuentro que ya se espera que sea más representativo y que creemos que ya permitirá constituir propiamente una organización en la cual, respetando las individualidades de cada cual y las líneas y tácticas que quiere emplear cada organización opositora, pero que se constituya un frente común que pueda presentarse así ante el pueblo cubano y ante la opinión pública internacional. El que les habla tuvo el honor de ser escogido. Esa comisión está integrada por 5 residentes en Cuba y 4 en el extranjero. Entonces, bueno, tuve el honor de ser escogido como uno de los residentes en Cuba. Los invito a ustedes, creo que este propósito, ¿no?, de concertación, de juntar a todas las fuerzas prodemocráticas de Cuba, merece la atención de ustedes y los invito a que trabajen en ese sentido. Volviendo al tema central sobre los acuerdos de Cuba y Estados Unidos, yo no sé, tal vez esté equivocado. Yo lo que digo es una cosa: para anunciar lo que han anunciado hasta ahora, las medidas que se han anunciado hasta ahora en los marcos de estos acuerdos, para eso no hacía falta estar un año y medio reuniéndose en secreto, yendo a Canadá, en fin,
Para eso, es decir, si analizamos ese antecedente, ¿no? Que todo fue en base a ese tipo de situación, año y medio reuniéndose en secreto, repetidamente, y vuelve a reunir, etc. Para él, es decir, eso no hace falta para anunciar lo que han anunciado hasta ahora, que básicamente ha sido es decir, salvo de inicio, ¿no? Pues bueno, se anunció la liberación del señor Alan Gross, que estaba injustamente preso en Cuba, etc., salvo en el inicio. Ya todo lo demás que ha habido han sido medidas o anuncios de futuras medidas que podría adoptar el gobierno americano, es decir, en favor de Cuba, el gobierno cubano. Eso es básicamente lo que ha habido. Es decir, ha sido de un solo lado prácticamente. El gobierno cubano hasta ahora no ha respondido. No sé si debe haberlo, evidentemente, causas que no se han anunciado todavía. Habría que estar atentos a en qué consistirían y cuáles serían las condicionales para la aplicación de esa causa. Yo no imagino que existan, pero bueno, eso ya lo llevaría al plano de la especulación. Bien, con esto termino. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias René, muchísimas gracias Liliana, muchísimas gracias Sergio. Y bueno, ahora vamos a empezar, antes de ir al vino de honor, vamos a empezar con una ronda de preguntas. Imagino que tendrán alguna pregunta o, por supuesto, espacio libre si quieren hacer un comentario. Así que, bueno, si alguien no sé, tiene alguna pregunta. Quisiera hacer una pregunta al señor René. Con las últimas elecciones efectuadas en Venezuela el 6 de diciembre, donde la oposición obtuvo 113 bancas, dejando de lado lo que es el chavismo dentro de la asamblea y logrando tener pues, un poco más de oposición en Venezuela, y considerando que nosotros no tenemos solamente 3 poderes, sino que tenemos 5 poderes, y que Dios